Estábamos aquí en el salón platicando acerca del regreso de las prácticas clínicas, por eso no nos conectábamos. De todas maneras, siempre intestino irritable me lleva 2 clases, entonces mejor que sea así la parte inicial y luego en la siguiente terminamos, porque necesito que lean este tema. El 80% de la consulta de gastro es intestino irritable. Un alto porcentaje de consulta, dedíquense ustedes a lo que se dediquen en la medicina, va a ser intestino irritable, así sean nefrólogos. Hace rato el neurólogo, el neurocirujano me dice, oiga, ¿le puedo mandar a una paciente? Vino a buscarme, no trae nada ya de lo mío, ya la operé de neuro y todo eso, pero trae la panza así inflada, intestino irritable. Entonces, a lo que se dediquen van a ver síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable es una... Se regresa. Sí, se tendría que ver. Si se ve allí que estoy está la sesión de la doctora, tendría. También se le conoce como colitis nerviosa, colon irritable, colon espástico. Por el amor de Dios, no le pongan gastrocolitis. Ni se oye, no es que luego ve uno las recetas allí de presenta gastrocolitis, y así como rimbombante, como un diagnóstico muy nice. No se oye nice ni nada de eso. Lo único que nota uno cuando pone el diagnóstico de gastrocolitis es que no son egresados de la UA, así de fácil. Sí, ve uno eso y dice, de la Cuauhtémoc. Entonces, la gente sí lo conoce y es importante que nosotros sepamos síndrome de intestino irritable y que a la gente le bajemos la información y le digamos lo que la gente le llama colitis. Entonces, doctora, si quiere tome el control, porque mire, yo estoy ahí en la de la rana y ya le va moviendo, regrésele, porque ya más para atrás. Más, otra más en la rana. Achis. No sale ahí la ranita. Bueno, es que les tengo esta ranita de esas de Brasil. Mira, ya sí lo tiene. Vamos en 2 reuniones diferentes, ¿o qué onda? Ahí está. Exacto. Cuando vemos una rana como esa, nosotros volteamos así rápidamente y decimos, pues es una rana de esas de Brasil. Y luego ya vemos, no es cierto, es una rana rockera motociclista. Entonces, lo mismo sucede con el intestino irritable, lo mismo, la gente viene a la consulta con ustedes por eso y le dice, doctora, deme algo para esta colitis, que ya traigo mucho dolor, estoy distendida, no puedo hacer del baño. Espérese, pero ¿por qué está amarilla? ¿Por qué tiene hinchadas las piernas? No, pues no sé. Ese no es intestino irritable, trae una insuficiencia hepática con ascitis y por eso se siente la panza así toda inflada. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Entonces, ahora sí, regresen las 2 que teníamos, doctora, para las definiciones. Se define como un trastorno funcional del intestino grueso que se manifiesta con dolor abdominal. Y hay ocasiones en que al paciente le decimos eso, es que el dolor, y dice, no, yo no vengo por dolor, vengo por una molestia abdominal, no es dolor, es molestia. Bueno, un disconfort abdominal, una molestia abdominal, que muchos de los pacientes sí lo manifiestan como dolor. Y siempre se asocia a cambios en la frecuencia y en la forma de la evacuación. Siempre tenemos, y hay 4 subtipos, diarrea o estreñimiento, el mixto o el no clasificable, y cambios esos cambios en la frecuencia, por ejemplo, o cambios en la forma de la evacuación. Es que cuando tengo esa molestia me siento así inflamado, con malestar, y esos días evacúo así puras bolitas. Bueno, intestino irritable, tiene cambio en el hábito intestinal. La que sigue, esa era la definición así más común, normalita, que la gente ve. Para los fines de la Fundación de Roma, hay una fundación que comenzó a clasificar los trastornos digestivos funcionales y bien listos fueron y se juntaron en Roma. Y entonces cada 5 años salen los nuevos libritos de Roma con los criterios para poder diagnosticar las patologías funcionales digestivas.
Roma lo define como el trastorno crónico recurrente de curso benigno. Eso es bien importante, curso benigno, porque la gente también viene y dice, es que ya llevo tanto tiempo con esto que se me hace que ya se me va a hacer cáncer. O la presidenta del comité de expertos, o sea, la señora de la tienda, si le dice, oiga, doña Chonita, ya atiéndase eso, mire nomás la colitis como trae, se le va a hacer peritonitis, se le va a reventar el intestino. Así le pasó a una señora que venía y mire, ya se murió. Entonces la gente viene asustada por eso, porque se le puede convertir en cáncer, porque se le puede perforar, porque le puede dar peritonitis, porque tanto tiempo, sobre todo en el subtipo de estreñimiento, que es el más común aquí, la gente puede durar hasta una semana sin evacuar. Entonces le dice eso, no, y se le nota que se tarda un chorro sin evacuar, así no, ya llevo casi una semana. No, mire, todo eso que se le queda allí acumulado, en la tele lo dicen, que todo lo que se le queda allí se absorbe, son toxinas y se le va a envenenar la sangre. No, no pasa nada de eso, es un trastorno motor y es benigno. Ahorita vamos a ver una estadística interesante de esto, de la benignidad. Menos del 1% de los pacientes que cumplen los criterios de Roma 4 para diagnóstico de intestino irritable son una neoplasia del tubo digestivo, menos del 1%. Sí se puede confundir, pero es la minoría. Entonces, trastorno crónico, recurrente, benigno, con episodios de exacerbación y remisión que afecta la calidad de vida de quien lo padece en grado variable. Eso es lo importante, benigno, exacerbaciones, remisiones, crónico. La gente viene y nos pregunta eso, oiga, ¿cuándo se va a quitar? Jamás. Nunca se lo va a quitar. Lo vamos a controlar, vamos a estar mejorando las condiciones, vamos a permitir que su calidad de vida sea mucho mejor, pero nunca le vamos a decir como de una colecistitis, tenga ahí está su vesícula, ya, nunca lo va a padecer de colecistitis. No, aquí siempre que exista una situación que nos salga de lo normal, por ser un trastorno funcional, en alimentación, en medicamentos, en estado emocional, que son los factores predisponentes más importantes, siempre vamos a tener nuevamente la manifestación clínica de la enfermedad. Decíamos, hay otros subtipos, el de diarrea, el de estreñimiento, el mixto, el no clasificable, la que sigue, y hay que saber que el más común aquí en nuestro medio es el que se asocia a estreñimiento, la que sigue. Entonces, todos esos nombres le pone la gente, ustedes saben que se llama síndrome de intestino irritable. La prevalencia en el mundo se habla de que el 10 al 20% de la población, sobre todo adulta, pero antes veía uno las revistas de gastro y sobre todo gastropediatría, y era así, vimos un niño con gastritis, un niño con úlcera gástrica, no hombre, se reportaba y todos andaban. Y ahorita con los Flaming Hot, con el Lucas, con todo eso, es súper común. Antes también eso, intestino irritable en niños no se veía, de hecho había muy pocos gastros pediatras porque no se necesitaba demasiado la especialidad. Y ahorita ya hay mucho más escuelas de gastropediatría, ya hay más enfoque a todo esto porque a los niños también ya desde muy pequeños, y eso tenemos que ver si decimos ahorita que alimentos, situaciones emocionales, factores ambientales y los patrones aprendidos, y más sobre todo ahorita en este momento de contingencia donde todos andamos así estresados, los niños padecen mucho más el síndrome de intestino irritable. Entonces, en el mundo hasta el 20%. En México, en la encuesta mexicana, y eso que se le hicieron a los veracruzanos que son felices, que son tranquilos y que viven en la playa y todo eso, allí hicieron la encuesta y hasta el 35.5% de la población mexicana dice tener síndrome de intestino irritable. De hecho, casi cada semestre les digo, a ver, el que se anime, agarre los criterios de Roma 4, hagamos una encuesta facilita, bonita, eso estaría bien interesante, fíjense. Una encuesta con los criterios de Roma 4 y lo podemos ver, yo creo que todos nos acordamos cómo era nuestra vida antes del encierro y luego cómo es ahorita. Y sería interesante, yo creo que ver los resultados. ¿Ha tenido ustedes en las últimas 4 semanas, bla, 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 como para hacer eso? Y luego traspólalo a antes de que nos encerráramos. ¿Antes tenías esto? No. Para ver cuántos no tenían intestino irritable y ahorita lo tienen, y el subtipo y todo eso. Y son fáciles porque no necesita ninguna otra cosa más que contestar una encuesta. Antes lo hacíamos, por ejemplo, la diferencia entre alumnos de medicina del último semestre contra los de los primeros semestres, para ir viendo eso. Todos sabemos que se va acumulando estrés, ansiedad, depresiones, etcétera.
O lo hacíamos, a ver, vénganse, todos los reyes, carrera de medicina, contra comparar con las muchachas bonitas de diseño. Y ellas, ¿no? También tienen intestino irritable porque si traen los zapatos del mismo color, ya les provocó estrés y ya. Entonces, y aquí todos con zapatos blancos. Y todos felices, ¿verdad? Y de atrás mancha donde mismo que yo, chócala. Entonces, en el estudio mexicano se vio que tenemos una prevalencia mucho mayor. El problema es que aunque tengamos una prevalencia mayor, la gente aprende a vivir con el intestino irritable y esta va a ser una de las cosas, están grabando, ¿eh? La recomendación de hoy, así empezó todo. La recomendación de hoy es que lleguen a sus casas, le pregunten a su mamá, a sus tías, a su abuelita, si tienen estos síntomas y que inicien tratamiento. Porque síndrome de intestino irritable tiene mucho que ver con patrones aprendidos. Así como cuando hablamos de enfermedad por reflujo y decíamos, Juan Pérez mecánico, senior, Juan Pérez mecánico, papá, el que está activo ahorita, y luego Juan Pérez mecánico que está en aprendizaje, y Juan Pérez bebé, próximo mecánico, aprenden a tomar antiácidos como dulcecitos porque todos tienen reflujo. Pues acá, Juanita Pérez empieza a tener también el patrón aprendido de distensión abdominal, malestar abdominal, el patrón modificado de la frecuencia de evacuaciones, sobre todo hacia estreñimiento, y aprende la gente a vivir con ello. Creen que es algo normal. En la mañana venía escuchando un pensamiento interesante de algo que le preguntan al rato lo ven en las noticias, a un alto mando en cuanto a dinero para que las niñas que comienzan a tener menstruaciones se sientan seguras, que vayan a un baño limpio en la escuela y que haya una toallita que se puedan poner. Y él dijo que no es necesario porque pues eso ni se gasta dinero. Oiga, ¿cuánto cuesta un paquete de toallas femeninas? Ni idea. No tiene idea y por eso no le suelta dinero a un programa donde se ve eso. Y la estadística se ve todo eso. Porque son aprendidos también ahí lo mismo, aprenden a vivir con dismenorreas, con síndromes premenstruales. No es normal tener síndrome premenstrual, hay tratamiento y se puede vivir. Y la estadística era terrible porque decía que las niñas de la secundaria actualmente en México, más del 40% prefieren no ir a la secundaria durante su periodo menstrual porque se burlan de ellas, porque es difícil entrar al baño y que vean que se están cambiando la toalla, porque no tienen el apoyo, porque no tienen con qué hacerlo y se tienen que poner papel o algo y tienen accidente y se convierte en un problema. Entonces, se aprende a vivir con esas situaciones, con esa carencia, y lo mismo sucede con intestino irritable. Ah, pues yo soy igual que mi abuelita, también en el futuro yo voy a andar en la tarde con la panza toda inflada, sin poder hacer del baño, quejándome, me duele, todo eso. Cuando mi abuelito la hace enojar, se le infla más la panza. Cuando yo tenga un viejo también igual que el de mi abuelito, que digo que el de mi abuelita, igual se me va a inflar cuando me haga enojar. Son patrones aprendidos en cuanto a alimentación, en cuanto a respuesta a los estímulos externos, al estrés, a bla, bla, bla. Por eso el estudio mexicano demuestra que tenemos el 15% más de intestino irritable que el resto del mundo, aunque nosotros seamos una de las sociedades más felices que hay en el mundo. O sea, somos felices porque pégame, pero no me dejes. Entonces, así, desafortunadamente, esa es la idiosincrasia del mexicano. Tenemos ese pensamiento y aprendemos a eso, a vivir. ¿Cómo te va? Ah, más o menos. Todos sabemos ¿qué hubo? ¿Cómo andas? Más o menos. En lugar de ponernos en la realidad y decir, ando mal, necesito ayuda, tengo ganas de llorar así nomás, estoy mal. No, tenemos que decir más o menos. ¿Qué haces? Ah, en la chamba no hay más. Sí, sí hay más. Hay felicidad, pero aprendemos, tenemos un aprendizaje como pueblo, como país, y nos lleva a todo esto. Bueno, regresando a nuestro tema, pero pues también tiene que ver. Es más común en mujeres jóvenes. Antes, todavía, cuando yo terminé la residencia, 2006, dieron una plática muy padre de intestino irritable y venía una doctora que sabía muchísimo del intestino irritable y que la veía uno y decía uno, ese es el prototipo. Doctora, ¿y usted qué toma para su intestino irritable? Porque mujer, joven, exitosa,
a cargo de, era la encargada de, a nivel Latinoamérica, de un medicamento para intestino irritable. Entonces, con una responsabilidad y con gente a su cargo y todo eso, las mujeres en todo el mundo y sobre todo en nuestro país tienen que luchar mucho más para demostrar, y damos por entendido que el hombre sí puede y la mujer tiene que hacer lo triple para demostrarnos que sí puede. Esa demostración lleva implícito eso, el que no coma, el que no pueda hacer ejercicio, el que se dedique más tiempo al estudio, al trabajo, a todo esto. Entonces, para poder demostrar, ¿ustedes creen que, y por eso les pongo ya a Selena Gómez, ¿ustedes creen que sin un riñoncito, no, ya tiene el riñón, se lo regaló la amiga, ¿verdad? Ya se lo regaló la amiga, pero veíamos a Justin Bieber y a Selena Gómez, y para él era fácil todo, hasta andar de coscolino y lo demás. Y ella tenía que demostrar mucho más porque era una señorita de su casa y todo. Todo eso hace que sea más común el intestino irritable, sobre todo en mujeres jóvenes, porque tienen que demostrar, porque tienen que ser fuertes, porque tienen que aguantar un montón de cosas y por eso es más común la patología en mujeres jóvenes y sobre todo que aspiran o que ya tienen puestos directivos. Y es lo común. La consulta se llena los fines de mes. Ahorita inicia todo eso, porque es la jefa de contaduría de la empresa y ahorita en el cierre de mes está con la panza, pero que, porque es la señora que, joven, que está, la neni, que está emprendiendo y que todo eso, pero pues es fin de mes y no le han depositado las nenis y ella ya entregó un punto medio y no tiene tiene que cerrar el pedido mañana, día 29, y no tiene la lana, la mitad que tiene que hacer, y eso le provoca estrés y es la jefa de la familia, es la que está sacando adelante al Iker, al Santi, porque el Iker grande y el Santi grandes, pues llegaron, hicieron su gracia y desaparecieron. Entonces, es una patología muy común de mujeres jóvenes, es lo más frecuente. También se ve en hombres, también los hombres padecemos intestino irritable, pero es más frecuente en, así en general, todo el mundo, mujeres jóvenes. La que sigue, para no tardarnos tanto. La fisiopatología, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que provoca que se irrite el intestino grueso y que nos provoque distensión, alteración del hábito evacuatorio, la disminución de la calidad de vida? Pues varias situaciones. Recuerden ustedes que hablábamos del eje cerebro-intestino, sumamente buscado ahorita y la semana pasada en un foro muy padrecísimo, nos hablaban otra vez del complejo cerebro-intestino y decía, por cierto, doctora, mujer joven con intestino irritable, decía que si nosotros nos acordábamos que siempre nos dicen que el desayuno es el alimento más importante del día, y luego pregunté, ¿por qué será? ¿Por qué creen ustedes que es el alimento más importante del día? ¿Ah? Porque es el primero. ¿Qué más? Porque es el que va después de un largo ayuno. ¿Por qué más? La doctora sí creció con el tigre Toño y con Melvin, ¿verdad? Para que sea grandototote y fuerzototote. En el inicio del día, buena energía. Y bueno, todo eso tiene que ver y efectivamente, pero nos decía ella, ¿sabes qué? Lo que sucede es que si nosotros desde temprano activamos al eje cerebro-intestino, y lo vieron en un estudio interesantísimo, donde a la gente, ¿ustedes ya desayunan? Ándale, su café. Yo hoy ni café, desafortunadamente, van a ser las 11 de la mañana, 10:38, y se enfrasca uno en montones de cosas y todo eso, y es eso, café, unas galletas. Quisimos robarle las de estas a la cajilla esa y no jaló y nomás perdimos el dinero. Entonces, y peor, nos quedamos sin almorzar más. O lo que hace el mexicano, ¿qué desayuna el mexicano? 11:30, 12, a veces ese se portó bien, el del yogur. Una dona, una gran cantidad de azúcar y harina blanca, o las gorditas, nos vamos a las gorditas, la grasota y todo eso, pero ya hasta se me apachurró aquí, entre las 11 y 12 del día, pero ya dejó pasar un ratote, y al rato está el paciente con esto, estoy inflado, tengo malestar, me siento mal, pues porque no activó desde temprano. Ahí la doctora nos decía,
En el estudio hicieron eso, los vieron y les preguntaron, ¿a qué hora desayunas? ¿Si desayunas, no desayunas? ¿En qué consiste tu desayuno? Y luego a los otros les dijeron, cambia tus hábitos. Desayuna temprano, lo más temprano posible, frutita, un yogurcito, jugo, lo más temprano posible. Y vieron que el eje cerebro-intestino se activa desde temprano y esa persona tiene menos distensión, menos bloating, menos molestias, menos alteraciones de la frecuencia y de la forma de la evacuación durante el día porque desde temprano se activa el eje cerebro-intestino, que lo habíamos dejado allí. Recuerden ustedes que se dice que el segundo cerebro que tenemos es la panza, por el eje cerebro-intestino. La cosa es que lo dejamos del lado, no le hacemos caso a ese eje cerebro-intestino. Y entonces la voluntad, y esto es bien importante, por eso me tardo mucho en hablar aquí de fisiopatología y todo esto, para que ustedes a sus pacientes les expliquen eso. ¿Por qué tengo las molestias? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se me infla? ¿Qué? Si antes iba y evacuaba, y otra vez, eje cerebro-intestino, antes iba y evacuaba diario a la misma hora, y ya no. Ah, bueno, a ver, regrésese. ¿Cuándo fue que dejó de hacerlo? No, pues cuando empecé a trabajar. ¿Por qué? Porque me levantaba corriendo, ya no desayunaba, las actividades, todo esto, y entonces de ahí se me modificó todo. Pues sí, modificamos eje cerebro-intestino. La voluntad le gana a la fisiología. Desafortunadamente tenemos esa área prefrontal que nos hace diferentes a los animalitos y que nos hace tener prioridades y entonces nos hace el animalito, viene caminando y ya sabe que va a llegar allá, pero le da ganas de hacer la caca y hace la caca. Y nosotros no, nosotros estamos en el tráfico y decimos, no, aquí no se puede, ¿no? Ensucio el carro. Ya llegamos a la escuela, al cabo allí, ya vi que sí hay papel en los baños, ya pusieron papelito. Entonces llego a la escuela, pero llego y lo tienen cerrado los de estoma porque se están cambiando, sí se estarán cambiando. Le estaba ayudando uno al otro. Sí, yo los vi, sí le ayudaba uno al otro. Mira, también los vio otro, también en ese momento al baño. Sí, como que le estaba ayudando así a quitarse no sé, estaban los dos pares de pies así, y le estaba ayudando a cambiarse. Y tenían cerrados todos los baños, entonces la voluntad, aunque ya iba así, ay, casi perineando, ¿saben qué es perinear? El proceso del nacimiento, cuando hay 4 planos en la pelvis femenina, y en el momento del parto, la cabeza va bajando, y cuando llega al 4.º plano, que es el de la salida completamente, se dice eso, ya está perineando, se ve la cabecita en el perineo, abultando el perineo de la mamá. Entonces, yo llegué así, ya iba perineando, pero los vi que se estaban ayudando a cambiarse, que estaba cerrado, se me inhibió el reflejo, mi área prefrontal dijo, hay otras prioridades, ya toca la clase de gastro, vámonos. Y entonces eso hace, y es bien común que suceda eso, llegan ustedes y directitos al baño y les dice su mamá, hijo, ya nomás ayúdame a hacer esto. Sí, mamá, ahí voy. Van, ya se inhibió el reflejo durante un buen rato. Si nos va bien, al rato lo podemos. Entonces, sucede eso, eje cerebro-intestino que está alterado porque la voluntad le gana, es lo que hace que el paciente tenga esas alteraciones de la función. Y entonces, es un complejo sintomático que tiene algunos mecanismos fisiopatológicos mediados por dieta, estrés, infecciones, que son los 3 más comunes, pero también les digo, por patrones aprendidos y que hacen que se tenga esa alteración del eje cerebro-intestino. La que sigue, doctora, por favor, que ya se nos va a acabar el tiempo de la clase. Y entonces es un trastorno heterogéneo, no tiene que ver con una sola cosa, son diferentes situaciones donde tenemos predisposición genética, se está buscando eso, ¿qué gen codifica para esto? Pero aparte del gen es qué nos enseñan en la familia para padecer intestino irritable. Mija, no vaya al baño durante el tiempo de la escuela, toda la primaria, no, vaya ahorita antes de salir a llevarla a la escuela y hasta que regrese. Entonces se queda con eso y tenemos pacientes que se van de vacaciones y son 2 semanas de vacaciones que no conocen el baño. Así sucede. Entonces se acuerdan un comercial donde va la mujer y se sienta y hasta puso una palmera y un lugar así, cambió el baño porque ni lo utiliza.
Así sucede muy común. Hay pacientes que vienen a eso y dicen, doctor, deme algo porque sí, me voy las 2 semanas y no evacúo en las 2 semanas. Es padre porque pues me la paso en la alberca y hago otras cosas, pero es difícil porque se acumula todo. O deme algo, ya sé que va a suceder eso, pero deme algo para que cuando regrese haga a gusto, sin tanto sufrimiento, sin tanto dolor. Entonces, tiene que ver con eso, la predisposición no nada más genética, sino la predisposición familiar, los patrones aprendidos. Tiene que ver entonces con ese ambiente familiar, con los factores psicológicos importantes de los pacientes, las alteraciones propias de la motilidad, hipersensibilidad visceral, que tiene mucho que ver la hipersensibilidad. Hay muchos pacientes que vienen y dicen, es que me siento así, voy a explotar. Y el esposo se les queda viendo y dice, pues yo te veo igual de flaca. No, no, vea doctor que me siento, se ve que voy a explotar. Pues la mera verdad no. A ver, mídanle. Y le miden cuando ella dice, me siento flaquita en la mañana, una cintura de 80 centímetros. Y luego, cuando ella siente que va a explotar, 80 centímetros, pero ella tiene la sensación, una hipersensibilidad visceral. Antes, yo era interno en el 99, 98, 99, sí. Ustedes todavía ni nacían y ella... La otra vez estaba haciendo cuentas y los niños que yo ayudé a nacer cuando yo era interno, ahorita ya pueden estar estudiando medicina en el semestre en el que van ustedes o más avanzaditos. Demonios. En aquel tiempo todavía no se creaba la fundación de Roma, ni había tantas cosas de esto del intestino irritable, pero ya se hablaba del intestino irritable y estaban los criterios de Manning. Manning había hecho algunos estudios y tenía mi maestro por el cual yo soy cirujano, porque me encantó verlo operar. Él llegaba y preguntaba dos cosas, las dimensiones del esófago, y luego le decía a uno si se equivocaba, decía, ¿y en el humano? ¿Y en el elefante? Entonces, esa era una de sus preguntas, y la otra era los criterios de Manning. Háblame de los criterios de Manning. Acababa de publicar Manning sus criterios para intestino irritable, y eran algo parecido a esto. Pero en los criterios de Manning era eso, la distensión que aumenta, o la molestia, la hipersensibilidad visceral, que aumenta o disminuye con la evacuación. Era prácticamente lo que veía Manning. Y hablaba entonces de hipersensibilidad visceral. Doctora. Yo también, aquí están mis 20, doctora. Ya no es de 20. ¿Ahorita de cuánto se coopera? Sí. Si hay inflación, entonces, no, en mis tiempos, fíjate, en mis tiempos, 20 varos y era para de todo. Bueno, es que habemos unos mañosos que sí, exactamente así, ¿eh? Entonces, los criterios de Manning eran eso, hablaban sobre todo de alteraciones de la motilidad y del aumento de la sensibilidad visceral. Y se decía, y en ese estudio de Manning, él decía que tomó biopsias de pacientes que no manifestaban intestino irritable y de otros que sí lo tenían, y decía, les hice una colonoscopía, es exactamente igual. Les medí el diámetro del colon, cuando la señora decía, me siento así súper inflada, y la otra decía, yo ando como si nada, y el colon medía exactamente lo mismo. Les hice la biopsia, está igual. Bacterias normales. Cantidad de gas, es más, tenía más gas el que no se quejaba que el que estaba quejándose del dolor. Características en todo, exactamente iguales, y uno manifestaba las molestias y el otro no. Entonces Manning comenzaba a ver eso, hipersensibilidad visceral. Y esa hipersensibilidad sobre todo al gas, eso sí está bien demostrado, y cuando hablemos entonces de tratamiento, vamos a decir, utilícenle algo, dieta, y van a escuchar ahorita mucho más las dietas bajas en FODMAPs, luego me investigan qué son los FODMAPs, dietas que no produzcan tanta fermentación ni tanto gas, y utilicen medicamentos que disminuyan la cantidad de gas, y con esto disminuimos la hipersensibilidad visceral y se le quitan las molestias al paciente. Intolerancias a alimentos, infecciones, inflamaciones, sobrecrecimientos bacterianos, alteraciones neuroendocrinas,
Y actualmente ya se ve, si se acuerdan, estábamos hablando de esofagitis eosinofílica y decíamos que es la respuesta al ambiente y todo. Pues bueno, también en aquellos tiempos llega el Helicobacter pylori y dice, no, ya encontramos al malo, ya no va a haber gastritis porque vamos al tratamiento para el Helicobacter y se acabó el problema. Pues no, ni lo hemos acabado ni se va a acabar. Luego, ahora comenzamos a ver también eso, respuestas celulares. Tanto que ahorita hay un capítulo especial que son las colitis, ya no es eosinofílicas, las colitis microscópicas, donde es parte, el paciente llega y se presenta casi como un intestino irritable, y luego se empieza a ver y en la biopsia encontramos eso, linfocitos intraepiteliales, mastocitos en la lámina propia, que nos dice que puede haber un factor inflamatorio a nivel celular, ya sea allí se van a dividir luego esas colitis microscópicas en eosinofílicas y no eosinofílicas, unas con un tipo de respuesta y otras contra. Pero entonces, todo esto es lo que hace la fisiopatología. La que sigue, doctora, por favor. Entonces, es importante que reconozcamos esto porque, de acuerdo a esa fisiopatología tan heterogénea, tantas cosas, nos va a dar el cuadro clínico. El cuadro clínico generalmente está, y los pacientes vienen por esto, porque tienen alteración en su estilo de vida, tienen, y eso es lo más importante, eso, cuando el paciente recupera su calidad de vida, es cuando dice, no me importa no evacuar, con que no me duela, con que pueda ir a comer, con que pueda bailar, con que pueda hacer esto, con que pueda hacer mi ejercicio, con que esté feliz, con eso es suficiente. Entonces, la alteración de la calidad de vida es lo más importante y esa disminución de la calidad de vida puede ser por el dolor, por el malestar abdominal y que decíamos se asocia a alteraciones del hábito evacuatorio y se puede asociar a otros síntomas gastrointestinales, algunos así específicos gastrointestinales y a otros extraintestinales, distensión, sensación de inflamación, evacuación incompleta, urgencia, pujo, tenesmo, la que sigue. Con las extraintestinales, la que sigue, doctora, por favor. No, es que está planeando lo que se va a armar al rato. Con síntomas, es que viene el fin de semana largo, con síntomas extraintestinales donde muchos de los pacientes se presentan con estos cefaleas, dorsalgias, lumbalgias, fatiga, dispareunia, frecuencias urinarias alteradas, sobre todo en aumento, pero también en disminución. ¿Sí, doctora? ¿El doctor qué es dispareunia? ¿Quién le dice a la doctora que es dispareunia? ¿No? ¿Con quién lleva? No llevaron prótesis, ¿cierto? Dispareunia es el dolor al tener relaciones sexuales o la dificultad para tenerlo, sobre todo por dolor o por, en lugar de que sea algo placentero, se vuelve algo difícil, doloroso, malestar. Eso es dispareunia. Y entonces sí, muchas de las personas con intestino irritable están con eso, con la cefalea, la sensación de no me quiero ni levantar, estoy mareado, tengo dolor, y se asocia entonces en algunas ocasiones a algunos otros síndromes de inflamación crónica, como ¿cuál fue el nombre ahorita? La que tiene los 12 puntos gatillo, ¿cómo se llama? Fibromialgia. Se asocia mucho a fibromialgia porque los dos tienen el trasfondo emocional de inflamación crónica, de respuesta a estímulos externos y todo eso. Entonces tenemos síntomas gastrointestinales y síntomas extraintestinales. La que sigue, doctora, por favor. Ya casi para dejarlos ir. Se asocia a otros trastornos funcionales, tanto digestivos como no digestivos. También de los digestivos, dispepsias funcionales, pirosis funcional, dolor torácico de origen no cardíaco y no esofágico, trastornos anorrectales funcionales, otros no gastrointestinales, lo que les decía ahorita, fibromialgia, fatiga crónica, dolor pélvico crónico, trastornos de la articulación temporomandibular, cistitis intersticiales, otro montón de situaciones que tienen el mismo trasfondo, sobre todo emocional, y que repercuten en esta buena parte de intestino, la que sigue. Entonces, la cosa, lo que les quiero decir aquí con esto, con intestino irritable, es que no es como una diarrea. Oye, tengo diarrea, Simón, tómate los prebióticos, los prebióticos, la dieta, listo, adiós. No, acá es un intestino irritable, les digo, representa el 80% de las consultas en gastro.
representa al paciente, y por eso no funciona el tratamiento del intestino irritable en las instituciones. Una, porque el cuadro básico de medicamentos está muy disminuido, y segundo, porque el médico del primer contacto o el gastro en la institución tiene 15 minutos o menos para ver un paciente. Entonces, ni lo voltea a ver a la cara, tiene que llenar la nota rápidamente, hacer la receta, hacer la referencia, un montón de cosas, y nunca voltea a ver al paciente a la cara. Muchísimo del tratamiento de intestino irritable, entendiendo todo esto, es eso, escuchar al paciente, es manejos multidisciplinarios, buscar cómo decirle a la señora, necesito que la vea psicología o psiquiatría. Tengo que buscarlo porque si nomás se la suelto así, está bien señora, tómese esto, tiene intestino irritable, tómese y busque al psicólogo. Choque, luego, lo mismo, idiosincrasia del mexicano. No le gusta al mexicano que le digan que está mal, que tiene algún trastorno que requiere apoyo emocional. No, nosotros los mexicanos somos fuertes para todo. Los prietos, ¿a poco nos jalamos para todo? ¿Cuándo has visto un prieto deprimido? Jamás. Esa enfermedad de los güeritos, esos son los que no aguantan. Nosotros los prietos. ¿Verdad? Exacto. Entonces, es un manejo multidisciplinario, es voltear a ver a la gente a la cara. Muchos de los pacientes vienen a la consulta a eso, a platicarnos por qué se le infló la panza. No, pues es que mi viejo hizo esto, es que mi hijo hace esto, es que, y entonces a veces, y les decimos a los pacientes, el medicamento le va a ayudar a disminuir las molestias ahorita en el episodio agudo, pero lo más importante es lo emocional, el ejercicio, sobre todo el ejercicio aeróbico, y la alimentación. Tiene que cambiar esas tres cosas. Si no se sale del estrés, si no modifica sus hábitos y comienza a hacer ejercicio aeróbico, si no modifica sus hábitos de alimentación, no va a salir del hoyo, va a continuar con lo mismo, y por eso es tan recurrente. Los pacientes que tienen intestinos irritables así difíciles de tratar ya conocen a todos los médicos de Aguascalientes y vienen y se saben los procinéticos y los surfactantes y todo mucho mejor que nosotros. En cuanto empiezan a ver que pone uno la primera letra del médico, le va a poner el Libertrim, ese ni me funciona. No, el señor le iba a poner lubiprostona. Tampoco, ya la tomé y tampoco. Está rete cara y sabe cuánto y no. Son pacientes así toreadísimos, difíciles, y que muchas veces lo que necesitan es eso, la plática, el voltear a verlos a los ojos, el decirles, no se preocupen, no le va a dar cáncer, no se va a morir de esto. No hay un solo certificado de defunción que diga causa de la muerte, síndrome intestino irritable. Así de fácil. En todo el mundo y en toda la historia, aún no lo hay. Entonces, eso es lo que le tenemos que decir a nuestros pacientes, ese mensaje positivo, esa confianza que le tenemos que dar y comprender nosotros todo esto, la fisiopatología, todo esto, explicárselo, bajárselo allí al nivel y que ella entienda sobre todo, fíjense, dije ella porque es más común las mujeres y son las que vienen y sufren todo esto, que entienda que ni le va a dar cáncer, ni se le va a hacer peritonitis, ni se va a morir de esto, pero que sí tiene que salirse de esas tres cosas importantes. No hay una prueba de laboratorio o de gabinete que lo comprueben, como sí lo hay, por ejemplo, dijimos, estándar de oro para el diagnóstico de enfermedad por reflujo. Los de la casa. Teachimetría. Ajá, teachimetría. Los pelos de la burra aquí en la mano. El de acalasia. Manometría. Ajá, manometría. El esfínter esofágico inferior mide más de 45 de presión. Ah, ya lo tengo. Aquí está el diagnóstico. Colecistitis, ultrasonido, piedras, inflamación de la vesícula. El intestino irritable, y eso es el otro gran problema, ya para que se vayan. Es el gran problema. Oye, doctor, ¿no me va a hacer un ultrasonido? Recomendación, mándenle a hacer el ultrasonido, nomás para que ella tenga algo así palpable y que le digan, mire, no tiene nada. Es lo que le digo, tiene síndrome de intestino irritable. Oiga, tampoco caigamos en el juego de los pacientes. ¿Y una colonoscopia? No, esa sí no la necesita. Tranquila, no tiene más de 50 años, no tiene sangrado digestivo bajo, no tiene otra cosa, no lo necesita. Pero no hay así una prueba diagnóstica. Hay criterios y son los que vamos a ver. Están los Roma 3, llegaron los Roma 4 que desplazaron, pero esos los vemos en la siguiente sesión. Lean los criterios de Roma y luego ya platicando de ellos vamos a platicar del tratamiento del síndrome intestino irritable en sus diferentes subtipos. Y lo interesante va a ser al final de la plática donde les pongo tips
intestino irritable con subtipo de estreñimiento. Lo más importante, mensaje positivo. En todo es lo que van a tener que tratarle a su paciente, el mensaje positivo. ¿Sale? Pórtense bien, nos vemos en la siguiente con el término de intestino irritable.